preste el servicio esta mañana, fundamental María Consuelo, de salud. el pronunciamiento lo hace la Superintendencia de Salud pidiéndole a Sanitas que no paralice, que no suspenda la entrega de medicamentos. Señor Superintendente de Salud, Ulay Beltrán. Superintendente, buenos días. Momento y que están pendientes de la información. Gracias. Pues la situación es un poquito de crisis cuando hablamos de que Sanitas esta es la EPS más grande de Colombia y que está en riesgo la entrega de medicamentos. ¿Qué información tiene usted, señor superintendente? Bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible para efectos de poder transmitir de una manera cierta nuestra posición frente a los hechos que son de dominio público y que en este momento se pueden resumir en una comunicación inicialmente enviada por Cruz Verde, que es un dispensador de medicamentos de Sanitas, donde anuncia la suspensión de la entrega de medicamentos PBS a partir del día 16 de noviembre. Por parte de Sanitas hay otro comunicado donde anuncia que dentro de su propósito como asegurador está el garantizar la continuidad de la entrega de los medicamentos, y finalmente un comunicado de parte nuestra que aborda la situación. Entonces, lo primero que hay que decir es que mi pronunciamiento o mi información que estoy generando a partir de ese comunicado a medios es la posición de la Superintendencia Nacional de Salud dentro de la actuación que tiene con base en la responsabilidad de inspección, vigilancia y control sectorial para efectos de garantizar el derecho de atención en salud a los usuarios. Sí. Sobre esa base... Superintendente, perdóneme que lo interrumpa. Con el diagnóstico que hace Cruz Verde, que dice me deben 400.000 millones de pesos, la empresa Sanitas responde diciendo ya les habíamos informado a ustedes, señores del gobierno, que este es un tema viejo y estructural. ¿Qué es lo que está pasando que lleva a que Cruz Verde hoy suspenda estos medicamentos, la mayoría de ellos ambulatorios, la mayoría de ellos que no están en el plan obligatorio de salud? Bueno, inicialmente no ha suspendido los servicios, anuncia el cese de la entrega de estos medicamentos cumpliendo hasta el día 15 de noviembre. Es la primera claridad para efectos de manejar una tranquilidad informativa a los usuarios frente a este hecho, dado que puede generarse el lógico pánico a partir de una información donde se indique que se suspendieron los medicamentos en su entrega y su dispensación. Lo primero es que Cruz Verde ha anunciado que va a continuar hasta el día 15 de noviembre y el 16 iniciaría entonces ese tipo de cese que ha anunciado. Es lo primero para aclarar. Lo segundo, obviamente existe una relación comercial entre la EPS y su dispensador de medicamentos, donde establecen que existe una deuda por parte de Sanitas que no ha sido pagada frente a lo que es una cifra que, de acuerdo con Cruz Verde, informa es de 400.000 millones de pesos, y que obviamente ante ese tipo de hecho manifiesta la imposibilidad de continuar cumpliendo con su objeto de entrega de medicamentos, puesto que no recibe los pagos correspondientes. Nosotros, como superintendencia, y reitero que es como superintendencia que estamos hablando en este momento a este medio, lo que estamos tratando es de garantizar primero que no se produzca la suspensión de la entrega de los medicamentos, porque hace parte del derecho de la atención en salud que cada ciudadano afiliado a Sanitas tiene. Por eso nosotros lo que estamos solicitando es, frente a cualquier tipo de circunstancia que pueda existir de diferencia en la deuda que existe frente a la reclamación válida que puede tener un dispensador que no le han pagado, argumentando lo que ha dicho en su comunicado del día de ayer. Sí. Nosotros requerimos a Sanitas una activación de un plan de contingencia inmediata que priorice la entrega continua de los medicamentos y no genere la afectación a los usuarios. Claro, lo segundo es que estamos haciendo, perdón un momentico porque quiero manejar una hilación frente a los hechos, porque no quiero salirme de lo que es mi competencia, porque creo que más tarde durante el día va a haber una rueda de prensa por parte de las otras autoridades de gobierno y no quiero irrumpir la competencia que no es mía. Entonces, lo primero es lo que acabo de decir. Lo segundo, que frente a lo que es el tema financiero, nosotros estamos haciendo una verificación de los recursos que ha generado ADRES hacia la EPS Sanitas para conocer cómo ha sido la dispersión de estos recursos de pago de medicamentos y tecnologías en salud, para ver cómo ellos han generado el pago de la obligación que han tenido con el dispensador Cruz Verde. Para ese efecto estamos haciendo la gestión correspondiente que debemos tener en las próximas horas
la información y el panorama completo para que no se diga que hay una información que está sujeta a verificación, y es lo que nosotros estamos precisamente haciendo. Y lo tercero es que todas las reclamaciones que hemos recibido en la superintendencia por concepto de no entrega de medicamentos a partir de usuarios de Cruz Verde que son afiliados de Sanitas, estamos en este momento vigilantes de que se cumplan en los términos de tiempo y de moléculas que han sido prescritas por los médicos para que se cumpla finalmente con ese objetivo. Claro, superintendente, estamos a 15 días de ese plazo que ponen para suspender la entrega de los medicamentos. De llegar a ese punto, ¿a qué sanciones se vería esta EPS sometida por su superintendencia, la de salud? Pues es claro que hay una obligación para garantizar el aseguramiento, para lo que están ellos obligados a cumplir con todos los frentes de atención que incluye la entrega de medicamentos, así como los otros componentes de consulta general, especializada y todos los procedimientos médico-quirúrgicos a los que tiene derecho un usuario afiliado a una EPS. Pero no me quiero adelantar a ese punto, porque para ello primero tenemos que revisar la condición actual para efectos de generar las actuaciones que permitan determinar si iniciamos un proceso administrativo que conduzca a un eventual control con sanción de por medio, pero lo dirá un debido proceso, y no podemos adelantar ahora. Lo que tenemos que tratar de garantizar ahora es que haya medicamentos, que no se suspenda y que los usuarios tengan la tranquilidad que nosotros vamos a garantizar ese derecho para que se les respete la atención integral en salud a las que Sanitas tiene la obligación de cumplir. Cuando usted cada dice, afiliado que está afiliado. Superintendente, perdóneme, cuando usted dice eventual control, ¿qué quiere decir? El componente de inspección vigilancia documenta las infracciones que pueden estar generándose por parte de un actor vigilado por esta entidad. Ante lo que puede generar ese proceso previo, se genera entonces acciones de control. Sí. Y las acciones Pero de control... Sanitas no está intervenida por el gobierno, por la superintendencia. Intervenida es una figura de medida especial que no es en este momento una que esté aplicada a la EPS Sanitas. En este momento intervenida se encuentra la EPS Savia, Asmed Salud, Emsanar y alguna otra que en este momento no es Sanitas, como me lo estás en este momento. Sí, pero entonces, superintendente, en este escenario, teniendo en cuenta que ya estamos en el punto en el que incluso los proveedores de medicinas dicen ya no podemos seguir entregándoles a los pacientes de Sanitas, ¿en cuánto tiempo el gobierno podría definir si es necesaria la intervención para evitar justamente eso? Usted dice, pues sí, es cierto, quedan 15 días, pero 15 días puede pasar muy rápido y puede aquí generarse una situación difícil si no se garantiza muy rápidamente quién va a ser el proveedor de esos medicamentos, sobre todo para los pacientes de alto costo. Bien, quiero dejar dos cosas claras. Primero, la intervención es una medida que es tomada por el despacho del superintendente cuando se dan las circunstancias que indiquen que no se puede garantizar de forma plena la atención a los usuarios afiliados a una entidad y existen condiciones administrativas, financieras y jurídicas que hacen inviable que pueda garantizarse por parte de la propia administración de la EPS la operación de la misma. Nosotros estamos en revisión de esa situación. No puedo anunciarte en este momento si efectivamente es una condición que conlleva intervención, pero es una medida que, ante las circunstancias de verificación que se hacen por parte de la superintendencia, se establecen cuando sea necesario. Yo te pido con todo respeto y a ustedes que me permitan generar una verificación de los hechos, que la información al respecto deberá ser producto de un análisis juicioso por el tipo de implicaciones que esto tiene frente a los vigilados, pero especialmente frente a los usuarios. Superintendente, esos 400.000 millones de pesos que Sanitas no le ha pagado a Cruz Verde es deuda que a su vez tiene Cruz Verde con los laboratorios nacionales y con los importadores de medicamentos. Pues hay una cadena donde el destinatario final es el usuario, es decir, aquella persona a la que se le prescribe el medicamento y que a través de un aseguramiento que es operado por una EPS debe garantizarse la entrega. Para ello, la EPS tiene una red de servicios contratada que incluye unos dispensadores,
que son los que finalmente hacen la entrega a los usuarios de los medicamentos que prescriben los médicos de la EPS. Para poderse surtir de los medicamentos, los dispensadores generan compra de ellos aquí a la industria farmacéutica, de tal modo que es un efecto que se da en cadena, en la medida que la EPS deja de pagarle al dispensador, el dispensador tiene dificultades para pagarle a quienes le proveen los medicamentos. Y es lo que está argumentando en este momento Cruz Verde, y es lo que nosotros en este momento estamos realizando, la verificación del flujo de recursos que ha girado ADRES con destino al pago de medicamentos y tecnologías, en el caso de la EPS, para en cumplimiento de nuestras funciones, ver cómo se ha hecho lo que oportunamente el gobierno ha entregado como recursos para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de estos usuarios. Sí. Yo me permito solicitarles, me disculpen porque voy entrando a una reunión, pero atendí el llamado que Camila me hizo. Solo déjeme hacerle una pregunta muy chiquita. A usted lo tomó por sorpresa y usted utiliza bien la palabra, esto es una cadena. Cruz Verde deja de entregar medicamentos, Sanitas dice que la deuda es del gobierno, en fin. ¿A usted lo tomó esta crisis por sorpresa? No, este es un hecho que nosotros venimos monitorizando, porque Cruz Verde ha venido sosteniendo que existen dificultades para el pago de las obligaciones que tiene Sanitas con ellos. Y nosotros hemos generado desde nuestra actuación el seguimiento al paso a paso que permita garantizar el derecho a la salud de los usuarios, como hasta ahora ha venido dándose en la dispensación de los medicamentos que hace Cruz Verde. Pero hay unos hechos que superan lo que tiene que ver la actuación de la superintendencia y que pasan por los giros de los recursos a partir de las instancias que el gobierno ha definido para que se produzcan. En el caso puntual, ADRES, con respecto a la EPS, y obviamente la EPS en la dispersión que hace de esos recursos entre los diferentes actores que ha contratado para garantizar el derecho a la salud de sus usuarios. Vale. Eso es. Sí, cómo no. No, le iba a agradecer. Lo dejo que entre a su reunión, señor superintendente. Listo.